ricamente. Amén. Dios está seguramente obrando en nuestro medio, ministrando nuestras vidas, llenándonos con su gracia y con su poder. Y nosotros adorando a Dios, clamando al Señor, que la gloria de Dios que está en el cielo también se manifieste aquí en nuestra tierra. Amén. Deseamos con todo corazón, hermanos, que la bendición de la adoración que hay en el reino de los cielos también nosotros podamos de alguna manera imitarla. Amén. Adorando al Dios Todopoderoso. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Voy a invitarles que abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 11. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 11. Y mantenga allí en este pasaje su Biblia abierta porque vamos a estar observándolo. Amén. Para poder allí sacar algunas verdades importantes para nuestra vida, porque este es uno de esos capítulos en la Biblia, hermanos, que hablan de cosas prácticas, de cosas cotidianas. Amén. De cosas que nosotros debemos observar en nuestro diario vivir para que podamos honrar con nuestro andar, con nuestro testimonio, con nuestra vida al Dios de los cielos. Y que a los demás puedan ver a través de nuestra vida a un Cristo resucitado, a un Cristo poderoso. Amén. A un Cristo que llena y conforta las vidas, a un Cristo que hace sacar lo mejor de los seres humanos. Amén. Así que vamos a leer entonces Primera de Pedro capítulo 2 verso 11. ¿Lo tenemos? Dice así: Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias y padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, para que también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual nos hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa que juzga juntamente, quien lo llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Padre eterno. Rogamos en el nombre de Jesús que tú hables a nuestro corazón, que tú hables a nuestra vida, Señor amado, en el nombre de Jesús. Que tú nos llenes con tu gracia, que tu palabra, Padre amado, en el nombre de Cristo, ilumine, Padre amado, nuestro entendimiento, para que podamos llevar adelante cada día de nuestras vidas, Padre amado, aleluya, una vida que honre tu santo y divino nombre, Señor eterno. Te ruego en esta hora, Padre amado, en el nombre de Jesús, aleluya, que pueda transmitir con claridad lo que tú has puesto como mensaje de tu palabra, Padre celestial, aleluya, en mi corazón, Señor amado, y lo pueda transmitir, Dios mío, para que pueda ser comprendido y entendido, Señor amado, en el nombre de Jesús. Señor, te alabamos, te exaltamos, Padre eterno, en el nombre de Jesús, porque tú eres un Dios poderoso, un Dios glorioso, un Dios eterno.
Aleluya, por cuanto tú eres digno de toda alabanza, gloria y honra, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Esta es una de las cartas que está en la Biblia, hermanos, llamada como las universales, porque están escritas a un grupo de personas que estaban ya desparramados, diseminados en el mundo. Aquí está de alguna manera la diáspora de los judíos ya por la persecución romana en Jerusalén, que se están yendo por todos lugares. Y también están abriéndose iglesias en todos lugares. Entonces, Pedro está escribiéndole a esta gente que está ya llegando a distintos puntos del mundo. La carta de Pedro se iba a leer en muchos lugares por muchísimo tiempo para edificar la vida de los cristianos que estaban siendo oprimidos por una cultura totalmente diferente a lo que Dios pedía a los cristianos. Sabemos que la cultura romana, hermanos, era una cultura donde practicaba la injusticia, la inmoralidad y tantas otras cosas, hermanos, que estaban poniéndose, digamos, en evidencia cuando se confrontaba con la vida cristiana, que era el antítesis de esto, ¿verdad? Porque había que llevar una buena conducta, porque había que ser un fiel a Dios, que era un Dios que proclamaba o que quería el mejor comportamiento posible de las personas. Entonces esta cultura estaba oprimiendo a los nuevos creyentes y a los judíos que también se estaban convirtiendo. Y producto de esto, muchos se tuvieron que ir del lugar de su residencia a otros lugares donde la presión fuera menor. Entonces, aquí Pedro está escribiendo de una manera muy linda. Quiero retomar la lectura, pero no del versículo 11, sino del versículo 9 y 10, cuando el apóstol le está diciendo a los creyentes quiénes somos. Y le dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. No está solamente hablándole a los judíos, sino también está hablándole a los que no pertenecen a esta nación, pero que se están convirtiendo al Señor, que están entregando su vida a Cristo. Amén. Y que ahora están siendo parte de esta gran nación, de este reino. Amén. Que ha soportado todo tipo de situaciones a lo largo de la historia y que hoy también continúa este reino, este real sacerdocio, ¿verdad? Este linaje glorioso en nuestros días, que soy también vosotros. Todos aquellos que aman y glorifican a Dios pertenecen a este reino celestial, a este reino que Dios está haciendo construido, a este reino que Cristo compró con su sangre preciosa. Este reino, hermanos, que Dios está edificándolo como una nación santa. Amén, como un pueblo adquirido por la obra poderosa de Cristo Jesús. Esto es lo que tenemos en común. Por eso pertenecemos a este reino. Entonces, hermanos, este reino que a veces en diferentes partes, en diferentes lugares sufre violencia, o a veces no gozamos aparentemente de derechos como el resto de los mortales, porque hay cierto grado de presión, como también lo vemos nosotros en nuestros días, esa presión que existe a veces sobre los cristianos, sobre la iglesia, producto de ese comportamiento distinto, donde de alguna manera demuestra o declara lo mal que está la sociedad. Y entonces hay una opresión. Y Pedro aquí nos está diciendo, hermanos, con una voz cariñosa: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Poner eso en mente. Amén. Amados, este reino, hermanos, que Cristo compró, este reino, hermanos, que Dios está edificando, no pertenece a esta tierra. No pertenece, hermanos, aquí.
esta tierra, hermanos, será destruida, esta tierra será modificada y Dios ha preparado para aquellos que le aman un nuevo lugar. ¿Se acuerdan? Juan 14. ¿Quién recuerda Juan 14? ¿Alguna vez lo leyó, Evangelio de Juan, capítulo 14? Y se me voy de entre vosotros a prepararle lugar para vosotros, pero volveré a buscarlos y los llevaré a ese sitio que estoy preparando. Amén. Jesús está diciéndole, hermanos, a este nuevo reino, que esta estadía nuestra aquí en esta tierra, hermanos, es un peregrinaje. Amén. Estamos viviendo como extranjeros. Y usted sabe, hermanos, y sobre todo aquellos que son extranjeros aquí en nuestro país, que a veces cuando uno llega, todo es cuesta arriba, todo es dificultoso. Todo es muy difícil porque hay que sacar la ciudadanía, porque hay que tener la cédula para poder tener los derechos que los demás ciudadanos tienen. Y si no se tienen estas cosas, a veces no se gozan de todos los derechos que tienen el resto de los ciudadanos que son nativos del lugar. Entonces hay que trabajar y hay que esforzarse y hay que procurar resistir durante un tiempo para adquirir esos derechos, para tener esos derechos. Y a veces el mundo, hermanos, nos trata como si no tuviéramos derechos aquí en esta tierra. Recuerdo una vez, estábamos comenzando la obra en la ciudad de Rocha y estábamos todavía al aire libre porque recién habíamos comprado el terreno y estábamos por construir el templo. Teníamos los cimientos y todas esas cosas, pero todavía faltaban las paredes y todo lo demás. Y estamos en un sitio al lado. Teníamos campañas al aire libre. Un día, una tarde, llego y el hermano que siempre iba allí temprano para prender las luces, para cuidar todas las cosas, me dice, vino el vecino de enfrente, dice, tuvimos un altercado. ¿Cómo que tuviste un altercado con el vecino? Sí, porque vino, dice que otra vez que vamos a hacerle ruido y me dio un par de bofetadas. ¿Y vos qué hiciste? No, me mantuve allí, dice, pero si me pegaba una tercera, pero hasta ese momento me mantuve. Dice, pero ¿cómo es que es? Entonces, cuando me vio llegar, viene el vecino y me dice, no, que no puede ser, que esto es un problema, que todos los días tenemos ruidos molestos acá y que los ruidos y que la música alta y que qué sé yo y qué sé cuánto y que voy a levantar firmas. Y le dije, usted levante firmas, todo lo que usted quiera hacer y que crea que es conveniente, usted hágalo, pero no me venga a pegarle aquí a la gente. Pero usted haga todo lo que crea que tiene que hacer. Y nos someteremos al resultado de lo que usted haga. Y ese día nos pusimos a orar y estuvimos orando con los hermanos que vinieron todavía al aire libre. Y este hombre salió por los vecinos a levantar firmas. Lo curioso fue, hermanos, que ningún vecino le firmó su declaración para ir a la comisaría a denunciarlo. Nadie se lo firmó. Como resultado, para hacer la historia ya finalizada, esta persona tuvo que vender la casa y mudarse del barrio porque no soportaba que hubiera allí una iglesia que predicara todos los días el evangelio. Seguramente se vería confrontado con el mensaje todos los días porque lo tenía que escuchar sentado de su casa. Y se vería confrontado. Quizás además en alguna ocasión. Y no resistía a esto, entonces trató de imponer lo que él pensaba que era legal. Después de salir se dio cuenta que lo que quería hacer no era legal, que el problema lo tenía él. Entonces terminó vendiendo la casa y yéndose para otro barrio. Pero a veces, hermano, la iglesia parece ser que lo que hace no es legal. Y hay personas que quieren someter una ley que no existe, pero la quieren someter. Hermanos, nosotros no debemos enojarnos con todas estas cosas. Ni debemos pensar que esto es un acto, digamos, de violencia contra nosotros. Debemos pensar y tener en mente, hermanos, que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y que a veces, hermanos, debemos sufrir algunas situaciones y tener en cuenta algunas situaciones en nuestra vida porque no pertenecemos a este reino. Somos extranjeros. A veces hay algunos derechos que pretenden que no apliquen para nosotros. A veces hay alguna manera de pensar que pretenden que no apliquen para la iglesia. Que la iglesia no debería de estar, que la iglesia no tendría que estar. Pero, hermanos, esto va a existir siempre que Cristo, hermanos, esté respaldando su obra hasta que nos lleve a su divina presencia.
Así que nuestra mente, hermanos, tiene que ser que debemos tener en cuenta que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nuestro reino no pertenece aquí. Señor Jesús solía decir, estamos aquí, vivimos aquí, pero no pertenecemos a este lugar. Amén. Usted no pertenece a este lugar. Estamos transitando por él, pero no pertenecemos a este lugar. Entonces, hace aquí el apóstol Pedro, hermanos, algunas consideraciones importantes de cuál debe ser nuestra conducta para transitar en esta vida y de esta forma, hermanos, poder honrar a aquel, hermanos, que nos tomó, aquel que nos llamó y nos hizo partícipe de una nación santa, de un linaje real. Amén. Y dice aquí en el versículo número 11, dice entonces, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Amén. Así que, hermanos, aquí, mientras estamos aquí en esta tierra, tenemos que tener una filosofía divina. Sí hay cosas que el mundo ha naturalizado. Sí hay cosas que el mundo cree que son normales. ¿Saben lo que digo? No, hay muchas cosas que hoy creen que son normales, que creen que ya están naturalizadas en nuestra conducta cotidiana. Y como todo el mundo lo hace, entonces pensamos a veces que no hay impedimento para no hacerlo. Pero hay una ley distinta que debe regir en nuestras vidas. Hay una ley y una conducta, hermanos, que debe ser diferente en la vida de los cristianos, de los creyentes. Y dice aquí la Escritura, hermanos, que debemos estar preparados para toda buena obra. Que nuestra conducta, dice aquí la Escritura, hermanos, debe ser buena. Que nuestra conducta debe ser de una buena manera de vivir delante de los gentiles. Que aunque en algunas ocasiones traten de tratarnos como malhechores, nosotros no lo somos. Tenemos que vivir de una buena manera. Amén. Ahora, si nosotros traemos esto, ¿qué es una buena manera? Porque quedaría algo así como una cosa etérea que no sabemos muy bien qué es la buena manera de vivir. Hermanos, hay comportamientos que debemos llevar adelante como cristianos. Tenemos que, por ejemplo, ser buenos trabajadores. Amén. Responsables trabajadores. Un cristiano tiene que saber, hermanos, que debe ser alguien que se esté comprometido con su labor laboral. Debe llegar temprano. Debe ser eficiente. Amén. Y si por alguna razón no es eficiente todavía o no está cultivando el llegar temprano, porque a veces lo que decíamos hoy, ¿no? Bueno, todo el mundo llega tarde, ¿por qué no puedo llegar tarde yo? Y así, hermanos, llegamos a instalar una cultura en nuestra vida, hermanos, que nos han llamado ahora. Dice, ¿en qué hora usted va a llegar? ¿En la hora latina o en la hora americana? ¿Y qué significa eso? No, es que el americano llega en hora y el latino cuando quiere. Entonces, esas cosas, hermanos, tienen que ser radicadas en nuestra vida. Tenemos que tener un comportamiento ejemplar en nuestro diario vivir. Amén. Responsabilidad, naciendo desde el mismo momento cuando ingreso a trabajar. Amén. Ingreso temprano, en horario. Amén. No me escapo por ahí, no me voy por ahí para escapar del trabajo. Y ni critico al otro porque dice, no, estoy haciendo doble labor, porque aquel no lo hace, entonces yo tengo que hacer dos labores. Tranquilo, sirva, trabaje, honre la empresa donde está. Amén, porque sabe, hermanos, que nuestro salario está dependiendo en los buenos réditos que tenga esa empresa, ¿no? Sobre todo hoy día, ¿verdad, hermanos? Que la situación está muy difícil y todavía le agregamos una cantidad de dificultades a los trabajadores y entonces terminamos. Sabemos que hay patrones que son mala gente. Sabemos que hay patrones que no contemplan al empleado, pero si todavía le agregamos a que el empleado tampoco se comporta como tal, entonces terminamos arruinando nuestras fuentes de trabajo. Entonces, cuando dice aquí la Escritura, hermanos, manteniendo buena vuestra manera de vivir,
y tenemos que poner como ejemplo algunas cosas, tenemos que decir esto: tenemos que ser buenos trabajadores, esforzados, dando lo mejor de nosotros. Amén. Porque no solamente estamos cuidando el asunto del patrón, sino también estamos cuidando lo nuestro, nuestra fuente laboral, nuestro lugar de trabajo. Ser buenos vecinos. Ser buenos vecinos, es interesante esta cuestión, hermanos, ser buenos vecinos. Estamos poniendo algunos ítems aquí. Ser buenos vecinos, colaboradores. He visto en muchos lugares o en muchos barrios, por ejemplo, hermanos, que cuando algunos tienen, casi acá en el centro de Montevideo no se ve, pero en algunos barrios se ve todavía que está la zanja, la cuneta donde corre el agua. Y allá hay una que está muy prolijita, acá hay otra que tiene unos pastos enormes así, la otra al lado ya le nació un árbol, la otra está prolijita. Entonces, evidentemente, no corre tampoco el agua, si se mantiene estancada. ¿Por qué? Porque todavía hay algunas que no están. Entonces, ser buenos vecinos. No, eso es asunto de la intendencia. La intendencia tiene que venir a quitarme la basura. La intendencia me tiene que venir a quitar a limpiarme la cuneta. La intendencia tiene que hacer esto. Entonces, cuando tenemos ese razonamiento, siempre estamos tirándole que la cosa tiene que hacer alguien más. Pero si es nuestra casa, es nuestro lugar, es nuestro frente, amén, el vecino de al lado lo está arreglando, el otro vecino lo está arreglando, no, tenemos que hacerlo. O colaborar con otra. Es un simple ejemplo, hermanos, de cosas que debemos colaborar como vecinos. Ser buenos vecinos es de cristianos. Es de personas que aman, hermanos, de estar en buena relación con los demás. En buena relación. Porque el versículo número 17, fíjense qué interesante, dice: honrad a todos. Honrar a todos. Es decir, que el propósito de mi vida, hermanos, es honrar a los demás. Honrar a todos. Efesios en su capítulo 2 dice: estimar a los demás como superiores a uno mismo. Es una regla de conducta que nos impone su palabra, la palabra de Dios. Donde voluntariamente aquel que ha nacido de nuevo, que ha reconocido al Dios de los cielos, se somete voluntariamente a esa regla. Entonces yo quiero estimar a los demás como superiores a mí mismo, aunque por ahí sea más inteligente, porque por ahí sea más... Pero de todas maneras yo debo de estimar a esas personas como superiores a uno mismo. Reconocer al otro. Y aquí, hermanos, en este capítulo 2 dice, como parte de esa conducta debemos honrar a todos. De repente hay alguien que, hermano, no merece ningún tipo de reconocimiento. O no merece ningún tipo de consideración de nuestra parte. Pero la regla no aplica por las acciones que él haga. La regla no aplica por las actitudes que él tenga. La regla aplica porque es mandato de Dios. La regla aplica, hermanos, porque Dios dice que así debemos comportarnos, los que pertenecemos a este linaje real. La ley aplica, hermanos, porque me someto, porque quiero participar de esas cosas maravillosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Por lo tanto, hermanos, debo de honrar a todos. A grande, a chico. Debo de honrar a todas las personas, a todos los que están delante de mí, a todos los que me rodean cotidianamente, a todos los que tengo a mi alrededor. Debo de honrarlos, porque debo comportarme correctamente. Amén. Debo comportarme correctamente delante del Señor. Esto se lo está diciendo, hermanos, a un pueblo que tenía, hermanos, una posición de esclavitud o semi-esclavitud en un imperio grande como el romano, pero que se consideraban a sí mismos superiores y muchas veces actuaban con ese grado de superioridad y no querían someterse a algunas cosas. Cuando Cristo vino, Él les demuestra, le dice con acciones, que el sometimiento voluntario honra al Dios de los cielos. Que no necesitamos tener una ley escrita para someternos. Que no necesitamos tener, hermanos, una sanción para someternos.
sino que el sometimiento hacia los demás debe ser una acción voluntaria en medio del reino en el cual nosotros vivimos. Y dice uno, si alguien te pide que le lleves la carga por 1 cuadra, llévasela 2. Si alguien te pide prestada tu capa o tu chaqueta, ¿qué dice? Regálasela. Es decir, que la ley divina, hermanos, pone un estándar mucho más alto que lo que podamos nosotros tener en cuenta aquí en esta tierra. Pero esto es parte, hermanos, de ser ciudadanos de este reino maravilloso del Señor. Amén. De este reino maravilloso del Señor. Claro, nadie le va a obligar que usted haga nada que no quiera hacer. ¿Sabe por qué? Porque la palabra voluntario está hablando de aplicar nuestra voluntad en lo que quiero hacer. Nadie me puede obligar, pero yo mismo me puedo sentir esclavo de este reino maravilloso que Dios está estableciendo. Aunque no lo soy. No soy esclavo para nada. Pero puedo en este momento tomar una decisión en mi vida y decir, no, voy a someterme a estas leyes divinas porque quiero ser parte de este mundo glorioso que Dios está levantando. Por eso dice aquí, hermanos, fíjese qué interesante. Dice aquí, versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al Rey. Hermano, no es esclavo de nadie. Dice aquí, somos libres. O como libres. Amén. El asunto radica, hermanos, en que mi actitud, mi decisión de vida en hacer lo que Dios me pide es que me hace ser parte de este reino glorioso. El reino que el Señor llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Soy parte de ese lugar. Esta nación, este pueblo tiene esta filosofía de vida. Soy libre. Estoy en libertad. Aún, hermano, estando siendo sometido por un gobierno, por un imperio, o estando sometido a veces por algunas situaciones laborales o por algunas situaciones, aún en medio de esas cosas, debo de saber que soy libre. Libre de escoger hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Libre de seguir los parámetros bíblicos o no seguirlos. Libre de someterme o no a las cosas que Dios nos pide. Libre de honrar a todos, libre de amar a los hermanos, de temer a Dios, de honrar al Rey. Soy libre. Pero decido estar en este aparente estado de esclavitud, para hacerlo entender de alguna manera, en hacer las cosas que Dios me pide. Amén. Tomé la decisión de vivir bajo las leyes divinas y no bajo las leyes naturales de este mundo, que tienen que ver con las leyes de los pueblos y tienen que ver también con las leyes de la carne. ¿Sabe que tenemos leyes en la carne, verdad? Hay leyes en nuestro cuerpo, hay deseos, hay cosas que nos gustan, pero que en algún momento de nuestra vida, por honrar a Dios o por honrar a quien está delante nuestro, por honrar a las instituciones, entonces me abstengo de hacer lo que me gusta. Me abstengo de hacerlo porque deseo honrar lo que tengo alrededor. No es fácil, ¿verdad? ¿Quién cree que es fácil? ¿Verdad? Lo fácil es hacer lo que todo el mundo hace. Lo fácil es seguir la corriente. Lo fácil es seguir todo lo que viene a la mano. Lo difícil es saber reconocer qué es lo que le agrada a Dios. Y lo que le agrada a Dios, hermanos, es lo que nos está diciendo aquí. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. Amén. Esto es lo que quiere Dios. Esto es lo que Dios desea. Es decir, si nosotros, hermanos, estamos en un grupo de personas, tenemos que allí procurar, hermanos, que se beneficie lo que desea o lo que tiene el grupo de personas y no lo que mi deseo personal. ¿Entiende lo que digo?
El grupo o la necesidad colectiva es superior a mi necesidad personal. Estoy honrando a los demás. Estoy honrando lo que está a mi alrededor. Por eso tomé, hermanos, el ejemplo del trabajo, tomé el ejemplo de a veces de los inmigrantes. ¿Por qué? Porque reflejan esta idea que Dios nos dice. A veces estamos en este mundo, hermanos, sin tener aparentemente los mismos derechos que los demás. Sobre todo en estos días, hermanos. Usted, por ejemplo, ve que le dan oportunidades a cuanta cosa hay en la vuelta. Pero si, por ejemplo, la iglesia va a pedir un espacio televisivo, de radio, de lo que sea, hermano, tiene que pagarlo carísimo. Carísimo. Pero a otras voces se le dan libremente todo tipo de espacio y de cosas para que se exprese, para que digan lo que quieran, Pero si aparece allí algún mensajero del evangelio y tiene un espacio en algún lado, entonces lo que se le pretende hacer es cuestionamiento, sino dar un espacio para que se exprese. Lo mismo pasa, hermanos, en nuestro país con la laicidad. La laicidad dice, hermanos, que debemos escuchar a todos y todos después toman la decisión que quieren. Aquí dice, no, hay que escuchar a todos, menos a la iglesia del Señor. Entonces, cuando usted va al colegio, cuando usted va al trabajo, aquí se practica la laicidad. Usted aquí no puede hablar de Dios. Pero eso no es lo que dice la Constitución. Dice que la laicidad es la multitud de conocimientos y de expresiones que tengamos libertad de escucharlas para que después quien quiera tome la decisión que quiera. Si es eso, menos que se hable de Dios. Entonces, ¿qué es esa cuestión? Entonces, no gozamos de los mismos privilegios que los demás. Pero está bien, dice Dios. Está bien porque nosotros no somos de esta tierra. No se enoje, no se irrite, no tome partido en el asunto, dice aquí la palabra del Señor. Honra a todo el mundo con sus decisiones. Siga predicando el evangelio del Señor, porque llegará el día, dice aquí la palabra del Señor, hermanos, que todos estaremos delante de Dios. ¿Alguna vez se puso a imaginar esa escena donde todo el mundo estará delante de Dios? Y allí va a estar, hermanos, el ateo. El que, no, yo no creo en Dios, que Dios exista. No, Dios no existe, eso no es real. Y va a estar un día delante de Dios. Y llegará ese momento y no sabrá qué decir. Pero yo creía que no existía Dios. Ahora lo tengo delante mío, tengo que creer, pero ya no hay tiempo para volverse atrás. Allí está el escéptico, el que no cree en nada. No, yo no. La espiritual, estas cosas, que yo soy de la vida. Creo en lo mío, creo en lo que yo puedo, creo en las cosas que yo puedo realizar. Pero un día va a estar frente a Dios. Aún aquellos hermanos que hayan tenido testimonios cristianos a su alrededor. Porque habrá un vecino, un amigo, un familiar, una persona que un día le llegó y le habló del Señor. Y podrá tener muchos testigos de esto y dice que luego de haber observado su conducta a lo largo de la vida, cuando esté delante del Señor, va a considerar, dice el versículo número 12 al final, va a considerar las buenas obras del cristiano. Pero con razón. Este hombre sufrió, esta mujer sufrió, se comportó de esta manera, se sometió a tantas cosas. ¿Por qué? A veces no entendía por qué simplemente dejaban que le hicieran algunas cosas o que viviera alguna circunstancia en la vida. Ahora entiendo. Es parte de otro reino. Es parte del reino de Dios. Porque ahora estamos delante de Dios. Dice, yo tuve a fulano, tuve a mengano que me habló del Señor. Tuve a sultano. Por eso, hermanos, nuestra conducta debe reflejar, hermanos, una claridad a la hora de demostrar al Señor. Somos embajadores de un nuevo reino. Amén. Estamos aquí, hermanos, demostrando un nuevo reino, el reino celestial, el reino de Dios. Y como tales debemos comportarnos para que ellos vean a través de nuestra vida este reino glorioso y maravilloso. Amén. Por ese motivo es que yo en determinadas circunstancias de la vida hago cosas o permito cosas o dejo pasar cosas por alto porque quiero honrar al Dios de los cielos. Quiero exaltar al Dios Todopoderoso con mi conducta. Y llegará aquel día en que estaremos todos delante del Señor y habrá quien diga, fulano de tal hizo lo correcto delante de Dios. Porque no hay mejor, hermanos, no hay mejor honra que aquella que nos dan los demás, ¿cierto? Aunque hoy día, hermanos, hay mucha persona que se hace autobombo.
¿Sabe lo que es autobombo, no? Se autopublicita. Pero no hay mejor publicidad, hermanos, que la que nos dan los demás. Cuando las demás personas hablan bien de nosotros. Reconocen que nuestras actitudes son correctas, que nuestro comportamiento es correcto. Reconocen que nuestra actitud en los lugares donde nos movemos son los correctos. Entonces a ellos al ver todo esto dice, van a hacer o van a considerar o van a resaltar nuestras buenas obras. Entonces estaremos aquel día en el trono del Señor, cerca del trono del Señor, y llegará el momento de que aparecerán personas y fulano de tal, qué bien la hizo, qué bien se comportó. Y de alguna manera, hermanos, allí sentiremos, hermanos, que Dios honró nuestra vida a lo largo de nuestro peregrinar aquí en esta tierra, fortaleciéndonos, bendiciéndonos, llenándonos con su gracia. A veces no lo entendíamos todo, no lo comprendíamos todo, pero de todas formas disponíamos o tomábamos la decisión de seguir al Señor en lo que Él nos enseñaba en su palabra. Y esa práctica hace que en nosotros se manifieste la gloria del Señor. Amén, la gloria del Señor. Porque a veces para el mundo cotidiano, para aquellos que han naturalizado tantas malas cosas en esta vida, piensa que el comportamiento del cristiano es como de medio tonto, ¿verdad? Este es medio tonto, porque no se revela ante la injusticia, no se revela ante el maltrato, no se revela ante alguna circunstancia adversa. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué se mantiene callado? Tiene que ser medio tonto. Tiene que tener algún problema en su vida. Debe ser muy miedoso o alguna cosa. Pero la Biblia dice, hermanos, que aquel que tiene la capacidad de refrenar su lengua puede dominar cualquier cosa, por decirlo de alguna forma gráfica, ¿verdad? Aquel que tiene la capacidad de gobernar su enojo ha ganado mucho terreno en la vida. Amén. Y se lo digo, hermanos, porque hubo un tiempo en que era calderita de lata. ¿Sabe lo que es la calderita de lata, no? Que se calienta rápido, ¿verdad? Y hubo un tiempo que tuve que dominar, pero gracias a Dios me ha enseñado a aprender a controlar algunas de estas reacciones en nuestra vida. ¿Por qué? Porque debemos honrar a Dios. Dios pide esto de nosotros. Dios pide esto en nuestra vida. Debemos honrar a los demás. Debemos honrar a quienes están por encima nuestro. Debemos honrar a aquellos que están gobernando. Debemos honrar porque dice que esto es lo que Dios quiere y lo que identifica el temor a Dios. Amén. El Señor dijo en cierta oportunidad, no le tengas miedo a aquel que puede destruir el cuerpo. Teme al que puede destruir el alma. Amén. Este cuerpo se puede destruir, pero la vida continúa. En otro estado, en otro lugar, pero continúa. Pero cuando la vida recibe condenación, entonces se va a un lugar, hermanos, donde dice que el gusano nunca deja de ser, el fuego nunca se apaga y el crujir de dientes se siente todos los días. Vio que nos produce rechazo cuando se cruje los dientes, ¿no? Se siente el ruido, produce uno cierto, ¿qué pasa? Bueno, eso es lo que se vive en otro lugar que no es el reino de los cielos, en el infierno. No quiero estar en ese lugar, ni quiero pertenecer a ese lugar, ni quiero cultivar cada día mi vida para poder honrar al Dios de los cielos. Gloria sea el nombre de Jesús. Pedro dice con tanto cariño, hermanos, dice, amado, yo ruego como extranjeros y peregrinos. Es la voz de un padre, es la voz de alguien inspirado por el Espíritu Santo, es la voz de alguien que ha aprendido a cultivar su vida espiritual, porque también era medio calderita de lata, también era medio arrebatado, también tenía sus reglas, amén, también tenía su forma de ver la historia. Por eso cuando vinieron a aprender a Jesús, al primero que se le paró enfrente le cortó la oreja. Él tenía un mundo donde se actuaba de esa manera, pero luego Dios le enseñó otro mundo. Le enseñó otras formas de conducta. Le enseñó lo que realmente es importante. Y Él ahora está transmitiendo eso a través de la inspiración del Espíritu Santo a toda la iglesia de aquellos tiempos y de nuestros tiempos.
Somos extranjeros, pertenecemos a un reino que no es de esta tierra. Vamos a ser partícipes de un lugar maravilloso que Dios está planificando para nosotros. Pero para hacer eso hay que seguir estas normas de vida. Hay que seguir estas conductas. No, pero hay otros cristianos que hacen esto, aquello, que lo otro. Hermanos, nosotros cristianos no nos van a salvar. El que nos va a salvar es Cristo. Amén. No, pero por allá hay otra iglesia que tienen esto y son más lindas, son más hermosas, son más avivadas, son más esto. Eso no nos salva. Quien nos ha salvado es Cristo. Y dice que tenemos que practicar la buena conducta en nuestra vida. Amén. Así que en el nombre de Jesús, hermanos, debemos ubicarnos de quiénes somos y dónde estamos para gozarnos un día en la misma presencia del Señor. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Cierre sus ojos, incline su rostro delante del Señor. Alaba al Dios de los cielos, porque el Señor le dice que usted es una nación santa, un linaje escogido, un real sacerdocio. Hermanos, son títulos impresionantes, son títulos muy grandes para entenderlos con nuestra mente limitada. Pero en el reino de los cielos dice que estos títulos le pertenecen a la iglesia del Señor. Que son títulos no porque simplemente tenga un nombramiento en ese estilo, sino porque realmente la conducta